Álvaro ha formado parte de los 3 gobiernos del expresidente Evo Morales y con una amplia biografía de lucha. Es un lujo tenerte hoy aquí con todos nosotros y nosotras. Cuando quieras, Álvaro Linera. ¿Aló? Oigan, muy buenas tardes a todos, a todas las que están aquí presentes. Agradecer a Pablo, al equipo de Podemos por invitarme a este encuentro tan importante de la Universidad de Otoño. En estos 12 minutos quiero compartir con ustedes la mirada que tengo de lo que pasa en el mundo y algunas tareas que tenemos al frente. Parto de la hipótesis de que el mundo, y Europa y América Latina en general, estamos atravesando un tiempo que lo denomino liminal, un momento de pórtico. Es un tiempo donde lo anterior se va cerrando y no se sabe lo que viene. Es decir, es un momento de quiebre de la capacidad de construir horizontes de previsibilidad. Un momento liminal produce un envejecimiento, un desvanecimiento de las viejas certidumbres que tenía la sociedad. Lo popular, la clase media, las viejas creencias que le permitían establecer un horizonte de curso posible de su vida cotidiana, de él, de sus hijos, de su familia, se ve paralizado. El viejo horizonte de certidumbres en torno a el mercado, en torno a la globalización, comienza a agrietarse. Lo hemos visto a raíz de la crisis sanitaria, que el que ha tenido que salir a salvar no solamente a la gente, sino a los mercados, a los empresarios, a los ricos, incluso ha sido el Estado. Supuestamente era un ente irrelevante, insignificante, estorboso, molestoso, y ahora todos han tenido que postrarse ante el Estado para pedir algún tipo de ayuda. Hemos visto a alemanes y a franceses peleándose en su frontera por mascarillas o por respiradores. Se pierde esa idea de globalización, de cadenas mundiales que lo resolvían todo, para cada país comenzar a trincherarse en lo suyo propio, prever para la siguiente pandemia si tengo respiradores, si tengo mascarillas, si tengo oxígeno, etc. Es decir, la característica de este momento liminal es el quiebre del consenso de élites. ¿A qué he llamado consenso de élites? A que independientemente de qué partido eras y qué reivindicabas, había una unificación de criterios de hacia dónde se dirigía el mundo. Libre mercado, globalización, emprendedurismo, mérito. Y hoy, en el sistema político, comienzan a surgir otras propuestas. Gente que dice lo mismo y gente que dice otra cosa. Hay quienes están hablando de que el Estado tiene que meterse más. Hay quienes están hablando de que estamos entrando en un proceso de desglobalización y hay que preocuparse por atender el mercado interno. Hay quienes piensan de que ya Estados Unidos no va a ser el gran protector de Europa y hay que comenzar a mirar si nos aliamos con uno o con otro, o si miramos Europa, o si China va a entrar acá o no. Es decir, se rompe el consenso de élites que había permitido unas formas de gobierno y unas coaliciones de gobierno. Y eso repercute en la gente, repercute en la manera en cómo la persona de la calle comienza a procesar sus opciones, sus posibilidades. Y la tercera característica de un momento mundial liminar es el estupor colectivo. ¿Qué es este estupor colectivo? Es una especie de parálisis cognitiva. Es como si el tiempo se estuviera suspendiendo. Las cosas suceden aceleradamente, pero a la vez es como si no pasara nada. Como que si el tiempo se hubiera congelado o se hubiera alargado, porque ya no podemos prever a los siguientes 10 o 15 o 5 años qué es lo que nos depara.
si tendremos trabajo, nos moriremos, habrá otra pandemia, se cerrará la empresa, tendré un domicilio fijo, podré ahorrar. Estupor. No sabemos lo que está pasando. No sabemos por dónde vamos a caminar. Es entonces un tiempo de un horizonte de previsibilidad colapsado. ¿Cuáles son? En primer lugar, escuchar nuevas soluciones. Una apetencia temporal intermitente a revocar las viejas creencias por unas nuevas que no sabemos cuáles serán y a veces que ni siquiera llegan, ni siquiera están en escena. Una segunda característica de este tiempo liminal es lo que aquí llaman ustedes el escoramiento de las derechas gubernamentales hacia las extremas derechas. Es decir, el renacimiento de un neoliberalismo pero ya enfurecido, visceral e irracional, en el cual la democracia se convierte en un mero instrumento. Esa es una lectura instrumental de la democracia. Acabamos de oír a un académico que vive acá que dice, oigan, no importa si tenemos derecho a votar, sino si votan bien. Es decir, el que vota mal no debería tener derecho a votar. No hay esa asociación indiscutible entre libre mercado y democracia que caracterizó los años 80 hasta el año 2015. Hoy no. Por una parte, libre mercado y democracia está en duda. Es una lectura instrumental de la democracia por parte de las extremas derechas, o en el caso de Bolivia, pero también en el caso de Colombia y en el caso de Brasil, la democracia puede ser un estorbo. Y la posibilidad de un golpe de Estado en una posibilidad que ya no deja de ser una locura, ya no es una locura, se convierte en una posibilidad cercana, probable. Y la tercera consecuencia de este panorama complejo es la demanda colectiva, y eso es algo que nosotros como izquierda no podemos dejar de ver, de entender, de demanda de orden, demanda de certidumbre. La gente de a pie no puede estar ininterrumpidamente viviendo en incertidumbre. Todos tenemos que aferrarnos a algo, inventarnos algo. Quizás algo que no se va a cumplir, pero hay que aferrarse a algo. Y si las izquierdas no saben plantear una propuesta de certidumbre, las derechas sí lo pueden hacer. Por el lado duro, fuerte, coercitivo, terrible, pero ellos sí están queriendo hacerlo. Entonces, es el tiempo de autoritarias. En este momento de incertidumbre y de derrumbe de la vieja narrativa de 30, 40 años, las derechas se encostran, se endurecen y plantean salidas autoritarias, mano dura. Ciertamente es un tipo de hegemonía negativa, pero es hegemonía. Apoyada en el miedo, internamente hacia los rebeldes, hacia los comunistas, o en este caso hacia los indianistas, porque nos han acusado de que los indianistas somos los nuevos comunistas del mundo, y hacia afuera, hacia el migrante, hacia el extranjero, que supuestamente nos quita trabajo. Pero siempre tiene que haber alguien sobre el cual ejercer la violencia como modo ejemplarizador de disciplinar a los internos. No es un nuevo orden de época. El neoliberalismo enfurecido no es un nuevo horizonte de época. Es una excrescencia temporal efectiva, pero de corto plazo. Sin embargo, tremendamente destructiva, tremendamente peligrosa. De parte de las izquierdas, ¿qué nos queda?
¿Qué tenemos al frente? Por supuesto, nuestro ideario, siempre, más democracia. ¿Dónde? Allá donde la gente lo demande, allá donde la gente encuentre un espacio necesario para involucrarse. Ampliación de derechos. ¿Dónde? Allá donde la gente está buscando la ampliación de recursos comunes, de reconocimientos, de nuevos derechos y nuevas prerrogativas en el ejercicio de su ciudadanía. La izquierda no puede actuar si no tiene de su lado también la acción colectiva. No se trata de que la izquierda invente un decálogo de nuevas cosas que hay que hacer. Se trata de que la izquierda acompañe y la sociedad acompañe a la izquierda allá donde sienta que apriete el cinturón, allá donde sienta que hay que avanzar. Y por supuesto, generación y redistribución de la riqueza. Más democratización, ampliación de derechos y redistribución de la riqueza. Pero por la desigual distribución de los medios de influencia social en los medios de comunicación, pero también la presencia en la formación de opinión pública, en el ámbito académico, en el ámbito social, en el ámbito sindical, en el ámbito cotidiano de la vida barrial. La izquierda ha de poder influir en este ámbito complicado de desigual distribución de los medios de influencia, desde la excepcionalidad, por ejemplo el 15M aquí en España, o desde los gobiernos. Pero ambas formas de influir de una manera más decidida en esta agenda de democratización, de ampliación de derechos y de redistribución de la riqueza, si no cuenta con una previa plataforma cultural molecular en la sociedad civil, estas incursiones son temporales, son irradiaciones fulgurantes, pero también evanescentes. Se trata ciertamente de hegemonías, pero son hegemonías fragmentadas, son hegemonías fugaces, son hegemonías temporales. Esto hace pues de nuestro tiempo un tiempo de victorias y de derrotas temporales. Hemos de poder triunfar temporalmente, pero no por largo plazo. Y hemos de tener derrotas igualmente temporales. Porque el tiempo no está definido, porque no hay horizonte compartido en el mundo, ni en el continente, ni en los países. Va a ser un tiempo muy caótico. Tenemos un par de décadas en el mundo y en los países muy caóticos. Allá donde hemos ganado, quizás luego perdemos. Y allí donde hemos perdido, quizás vayamos a ganar. Ni ellos tienen el mundo pasado sí, pero el mundo hacia el frente ya no. Ni nosotros tenemos el mundo de nuestro lado todavía. No tenemos la suficiente fuerza para irradiar esa hegemonía positiva en el sentido de liderazgo moral, intelectual, cognitivo, de sentido común, de largo plazo. Es un tiempo, entonces, caótico. Un par de décadas de mucha lucha, de derrotas, de nuevas victorias, de avances y retrocesos. Y de ahí, y de ese ámbito, surgirá algo. ¿Qué hacer en estas circunstancias complejas? La izquierda, evidentemente, siempre va a estar a la espera de un nuevo momento excepcional, que reorganice en base a una confluencia extraordinaria de acontecimientos la posibilidad de una mejor intervención política. Pero no siempre se da, y eso no lo define un partido, una organización, un líder, un caudillo, una teoría. Estas se dan sin que las esperemos. En tanto, aunque las condiciones de excepcionalidad pueden darse por la gravedad de la propia crisis económica que atraviesa el mundo, un trabajo de irradiación molecular, y uso este concepto de irradiación molecular no en el sentido de lesiano del término, sino más gramsciano, de expansión de sedimentos culturales en todos los niveles de la sociedad. Nunca olvidar que toda victoria política de las izquierdas es previamente una victoria cultural. Nunca ha habido victoria de la izquierda, ni electoral, ni política, ni militar, sin previa victoria cultural.
Porque se trata de una victoria en el sentido común. El sentido común dominante siempre está de otro lado, es conservador, es antiprogresista, es anticomunitario, siempre. Y la izquierda cuando emerge es cuando algo hizo a lo largo de décadas, de siglos, o a lo largo de momentos comprimidos del tiempo. Pero en todo caso siempre se gana en la idea. La lucha política es fundamentalmente la lucha por el monopolio del sentido común de una sociedad, por el monopolio de las ideas fuerza. Y si la izquierda no tiene el monopolio de una parte del sentido común, nunca va a poder ganar. Va a ser simplemente un acompañante silencioso y marginal. Su lucha es por el sentido común o por flechas de sentido común irradiantes que temporalmente en ciertos aspectos puedan convertirse en horizontes organizadores de la sociedad. Y por supuesto, proyectos políticos, la construcción de proyectos políticos amplios, aunque precisos. Ampliación de la riqueza social y su distribución, ampliación de nuevos derechos, más participación y democracia, ampliación de los comunes estatales. Pero se trata de construir proyectos políticos generosos, es decir, capaces de abrir a otros sectores. Entiendo que es momento en que emerge una derecha muy reaccionaria y fascistoide, pero frente a eso la respuesta no puede ser un endurecimiento de las izquierdas, sino una ampliación consistente y precisa para abarcar a un arco de fuerzas sociales, políticas, mucho más amplias. La fragmentación de la izquierda va a ser su destrucción y su marginamiento. No estamos para ser un testimonio de izquierda, estamos para ser poder, para ser gobierno. Y para eso hay que articular fuerzas. Se requiere pues una generosidad. Generosidad de los líderes, generosidad de los militantes, generosidad de las estructuras para saber aprovechar este momento. Y finalmente, no estoy planteando un panorama de luces y de victorias, sino un panorama complejo. Pero son panoramas de la sociedad y del mundo que se dan solamente en circunstancias muy especiales, cada 100 años, cada 80 años. Y estamos en uno de esos. Es decir, al momento en que se va debilitando el horizonte predictivo de la sociedad, y no hay horizonte predictivo, hay que construirlo. O lo hace la derecha, o lo hacemos nosotros. Antes no podíamos hacerlo. Por muy hábiles que seamos, por muy buena teoría que tengamos, por muy buenos líderes y verba que tengamos, antes no se podía modificar el horizonte predictivo de la sociedad. Ya estaba definido, ya venía construido. Hoy no. Ni ellos la tienen bien, ni nosotros. ¿De qué va a depender? De lo que hagamos, de cuánto hagamos, de cuánto construyamos. Y si hacemos lo suficiente en los siguientes 10, 20 años, el horizonte predictivo para las siguientes décadas será progresista, comunitario, popular, feminista, antirracista, redistributivo. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gracias.